La leyenda del Minotauro comienza por una ambición. Minos deseaba con mucha intensidad ser rey y entonces le pide a Poseidón este favor de lograr serlo. Poseidón, el dios de los océanos, el dios de las profundidades, el dios que mitológicamente tiene como símbolo la soberanía de esa capacidad emocional universal de resonar con todas las cosas, de llegar más allá de las distancias y más allá de quienes sean aquellos con quienes hay que resonar. No hay impedimento. Poseidón le dice, bueno, yo te haré el favor que me pides, te ofreceré un toro blanco y ese toro blanco lo deberás sacrificar. Porque en definitiva Poseidón le pide sacrificar lo que Minos valora máximamente para ofrendarlo a cambio de poder ser rey. Minos queda impactado con el toro blanco que Poseidón le obsequia como ofrenda futura para su sacrificio y no lo sacrifica. Sacrifica en lugar de este toro blanco otro toro de mucho menor valía y cuando Poseidón se entera le pide a Venus o le pide a Dédalo, según la narración, según el relato, que enamore a Parsifae, que es la esposa de Minos, de modo tal de que Parsifae se enamore del toro. Parsifae comienza a sentir un deseo ciego e ilimitado por el toro, entonces se construye un toro de madera, de modo tal de que Parsifae entra en ese toro de madera y el toro blanco la confunda con una hembra, y entonces Parsifae tiene relaciones íntimas con el toro de madera, sacia este deseo ilimitadamente intenso, pero queda embarazada. Queda embarazada de un ser que es mitad humano y mitad toro. Minos se entera y entonces hace construir un laberinto para encerrar en el corazón del laberinto al monstruo, al Minotauro, a este ser mitad hombre, mitad toro. Y es necesario que cada día el Minotauro se alimente de hombres, de doncellas, que van a terminar siendo hombres y doncellas atenienses, debido a que uno de los hijos de Minos cae en una guerra contra Atenas, cae muerto en una guerra contra Atenas, entonces el rey Minos le declara la guerra a Atenas y con cierta frecuencia, no se sabe si es 3 meses, un año, cada 3 años, Atenas tiene que entregar siete soldados y 7 doncellas para ser devorados por el Minotauro dentro del laberinto. Bueno, por fin Teseo, que era un soldado ateniense, decide poner final a, a esta, eh, a esta oleada de sacrificios crónicos que los soldados y las doncellas atenienses tienen que padecer cíclicamente para ser devorados por el Minotauro, y se ofrece como uno de los jóvenes que iba a ser devorado por el Minotauro, y conoce a Ariadna, una hija de Minos, que se enamora de Teseo y que teje un ovillo dorado para que Teseo pueda entrar en el laberinto, pueda matar al Minotauro y pueda, gracias a ese hilo, salir del laberinto con vida. Bueno, esta es básicamente la historia del mito, que como siempre está sujeto, es pasible de muchísimas interpretaciones, pero no de cualquier interpretación.
La polisemia simbólica de un texto, ya sea literario, ya sea icónico, ya sea musical, ya sea de la índole que sea, esa polisemia natural está abierta a un encuentro en cuya riqueza encontramos la diversidad, la profundidad, la intensidad, pero que tienen que converger en un real encuentro. Cuando se produce ese real encuentro hay una verdadera interpretación. Pero esa polisemia no admite una interpretación arbitraria. Es decir, que desde el punto de vista del texto, ya sea un texto literario, icónico, musical o de otra índole, un texto puede querer significar muchas cosas, pero no cualquier cosa. Eso se los digo porque justamente cada uno puede tener acceso al mito y cada uno va a hacer un acercamiento y va a tratar de lograr un encuentro con el mito. Pero básicamente quiero resaltar desde mi interpretación que la ambición es lo que inicia el relato de este mito. La ambición de ser rey, el pedido a un dios, la promesa de ofrecer lo que más se valora a cambio de eso que se ambiciona, promesa que no se cumple. La ambición. Por otro lado, el deseo de Parsifal, ese deseo ilimitado, ciego, desenfrenado, que la lleva a una experiencia erótica, carnal, pero en la cual no estaba incluido lo que sigue a esa experiencia, no estaba incluida la consecuencia posible de esa experiencia íntima con un toro. Es decir, no estaba incluida como consecuencia para asumir, para aceptar, para recibir, para responsablemente hacerse cargo de ella, como consecuencia de algo que uno decide, el minotauro, el monstruo. Entonces, esto también muestra que el deseo no tiene horizonte. En la ambición desenfrenada y en el deseo ciego e ilimitado no hay horizonte, hay un puro instante, hay un puro presente, y en ese presente se agota la expectativa del deseo, que justamente muere cuando se satisface. Y además el deseo, de alguna manera, objetiva, convierte en un objeto, recorta al ser del cual va a provenir la satisfacción que el deseo busca, y por lo tanto no lo recibe íntegramente a ese ser. Recorta de ese ser esa parte, ese aspecto, esa cualidad que de alguna manera va a estar asociada con la satisfacción del deseo. El deseo nunca recibe íntegramente a un ser, lo convierte en un objeto que es funcional a las apetencias que el deseo necesita satisfacer. Y por otro lado tampoco tiene un horizonte, tampoco tiene futuro, tampoco tiene camino, tampoco puede proyectar consecuencias, puede proyectar libertad responsable en su propia instantaneidad, en su propia falta de perspectiva y de horizonte. Bueno, una ambición desmedida, un deseo desmedido generan un monstruo y alguien tiene que hacerse cargo de las consecuencias monstruosas. Y las consecuencias monstruosas caen y provocan la ruina de otras vidas. Los jóvenes y las doncellas atenienses, por ejemplo, que son inocentes pero que tienen que ser devoradas por el Minotauro desde el resentimiento que Minos tiene contra Atenas debido a que uno de sus hijos muere en una guerra contra Atenas. Entonces, el capitalismo tiene que ver muchísimo con la ambición de acumular y la ambición de poseer, en función de deseos que fagocitan la libertad, fagocitan la voluntad, fagocitan la lucidez, fagocitan justamente todo eso porque no hay perspectiva, no hay una proyección, no hay un compromiso, no hay un camino, no hay un horizonte. El deseo necesita satisfacerse, necesita saciarse en ese puro presente en el cual se va agotando a medida que se satisface. No hay una historia que el deseo pueda escribir. No hay una historia de vida que el deseo pueda escribir desde sí. No es suficiente el deseo para escribir una historia profundamente humana. La ambición tampoco, porque la ambición, en vez de disfrutar, en vez de liberar, en vez de
internarse en el mar abierto, profundo, dramático y a su vez abundante de la vida, prefiere quedarse en la orilla asegurándose, acumulando, poseyendo y teniendo el control. Bueno, son cualidades del consumismo, son cualidades del que acumula capital por si acaso, el que se defiende de la vida, el que no pone el cuerpo. Paradójicamente, se acumulan riquezas y sobre todo lo que se valora se lo traduce como valor material, valor en dinero, valor en posesiones. Y sin embargo, se acumula y a medida que se acumula, uno se aleja del contacto vital, dinámico, libre, responsable, pero a su vez sorpresivo, que es el encuentro con la vida real. Se quita el cuerpo para acumular y asegurarse, y justamente se crea un muro entre lo que es la vida real y profunda que viene a nuestro encuentro, al encuentro de nuestra libertad, de nuestra lucidez, de nuestra historia, de nuestro cuerpo, de nuestros valores. Y entonces empeñamos lo que más valoramos y empeñamos lo que más vale de nosotros a cambio de otras cosas que las terminamos sobrevalorando porque nos aseguran poder, control y porque nos aseguran de esa manera a la propia seguridad. Minos, para poder ser rey necesitaba sacrificar lo que él consideraba más valioso y no lo hizo, no cumplió su promesa. Bueno, la dinámica de acumular posesiones, la dinámica de vivir para acumular nos aleja de la dinámica de la vida misma, que viene al encuentro de nosotros íntegramente con todo lo que somos, exponiéndonos al encuentro con la vida, asumiendo los riesgos de la vida. Por eso, en el 2020 teníamos que aprender, porque en la pandemia se aprende experimentalmente y hubo un montón de cosas que fueron necesarias y que fue necesario descubrirlas. Descubrimos que las dinámicas de trabajo pueden ser distintas, que pueden hacerse sin tantos sobreesfuerzos, sin tantas vorágines. Aprendimos que el estudio superior se puede hacer virtualmente. Y esto no quiere decir desvalorizar a la presencialidad, pero sí significa resignificar al valor de la presencialidad como un valor que la presencialidad aporta de suyo y no puede ser reemplazado por la virtualidad. Con lo cual uno empieza a pensar que en estos niveles educativos superiores el sistema mixto es el que más hace justicia a todas las logísticas cotidianas que tenemos que enfrentar cuando queremos estudiar, cuando queremos dar clases, etc. Pero también es cierto que nosotros podemos aprender de todo lo sucedido en el año 2020 que la escolaridad, la presencialidad, sobre todo para los niños más pequeños, sobre todo para la socialización y para lo que es la vida y la salud, no solamente física, sino psíquica y espiritual de un niño, de un joven y de nosotros los adultos, toda esa sociabilidad, toda esa capacidad de asumir riesgos, cuidándonos con prudencia, pero sin confundir la prudencia con el terror, sin confundir la prudencia con el miedo, sin ser de alguna manera cómplices involuntarios o interesados, según el caso, de una especie de terrorismo que reduce a la salud a no enfermarse de determinado virus. En todo caso, si queremos conocer la verdad respecto de estos temas, leamos papers, leamos artículos, escuchemos a varios epidemiólogos, escuchemos a varios virólogos, para encontrar la verdad, no para tener razón. Porque la verdad no tiene colores políticos, la verdad no tiene en el fondo, en su búsqueda intrínseca, inocente, pura, valiente, decidida y libre, no tiene colores distorsivos desde el punto de vista ideológico. La verdad es la verdad. Entonces, quizás nos conviene, y convenir acá significa hacer el bien, no es hacer simplemente lo que nos interesa a nosotros a espaldas del bien de los demás. Acá lo que conviene, lo que es bueno en sí mismo, es vivir menos de la presión mediática, que ya distorsiona la información en noticia. Y la noticia ya no tiene que ver mucho con la información, y la información además también es una
Es una reducción de lo que sería un conocimiento más genuino y más integral. Entonces, en esta doble degradación, bueno, la primera es más benévola, del conocimiento a la información sintética, pero la segunda es totalmente interesada, de la información sintética y resumida a la noticia, que ya es un producto comercial que tiene otros intereses, que no tiene intereses epistemológicos, existenciales, humanitarios, tiene intereses puramente economicistas y capitalistas. En ese sentido, podríamos aprender que a lo mejor desde esta obediencia distorsiva que siempre acumula para poseer, controlar y asegurarse, estamos engendrando un nuevo Minotauro. Gracias, era lo que les quería compartir. Y ustedes lo reciben como quieren recibirlo y lo interpretan de la manera más genuina, que está en consonancia con sus mejores intenciones.